Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire. Entró pisando fuerte el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una ceremonia esperada por muchos países del mundo, muchos ciudadanos expectantes de lo que iba a decir en su discurso, que resultó corto pero contundente. Los invitados especiales y sobre todo lo que hizo después de llegar a la Casa Blanca y firmar actos de gobierno de una vez para ejecutar. Dentro de esas grandes reformas que anunció y que firmó con las resoluciones correspondientes, primero, declaró que los carteles de la droga eran organizaciones terroristas, lo que permite al ejército estadounidense atacarlos con todo su poder. Decisión clara contra la droga, contra aquellos que generan la parte horrible de la vida. Matan, dañan las familias, se ensañan con la juventud llevándolos al vicio y los va a atacar con toda la gran fortaleza que tiene Estados Unidos. También, en segundo término, una orden ejecutiva contra la ideología de género. Estuvo radical con el objetivo de defender las opiniones normales sobre el género. Dice claramente, los géneros están determinados por el hombre y la mujer. De ahí pueden surgir cosas, pero claramente determina los sexos que regulan la vida, el hombre y la mujer. Tercero, un tema de incidencia importante es la retirada del Acuerdo de París por su impacto económico negativo. Y al retirarse del acuerdo, para favorecer, dice, a las empresas y trabajadores estadounidenses. Él no cree que grandes sucesos que permanentemente ocurren en el mundo sean consecuencia del cambio climático. Por ello, buscará el medio. No sé si es inmediato o cómo se tendrá que desarrollar ese retiro del pacto del Acuerdo de París. Esperemos a ver qué ocurre. Un cuarto hecho que sí molesta, que me parece que va en contravía de todo lo que se ha reconocido en el mundo sobre el nacimiento de las personas en el lugar del país donde están, hace que él considere el fin de la ciudadanía por nacimiento de hijos ilegales. Vale decir, si hay una familia ilegal, el hijo que nace allí, por extensión, será ilegal, en contravía del principio normal de que ese ciudadano será ciudadano americano, en el caso que estamos hablando. Y él dice que fue con el objetivo de combatir la invasión del país a través de los ilegales. Eso es un tema que hay que repensar. Diría yo que el presidente Trump debería mirar un poquito el lado humano de miles de personas que han tenido que estar en Estados Unidos sin legalizarse, no porque no quieran, sino porque no han podido. Y eso genera entonces una sensación de dolor y de inestabilidad en las familias. Un quinto tema es el control de las fronteras, incluyendo la de México, que exige que los ilegales esperen en dicho país mientras se procesan sus solicitudes, priorizando los que se alinean con Estados Unidos. De manera que es como una especie de interrupción en el paso, se estudian solicitudes y se van legalizando. Eso sería bueno si fuera rápido. Eso depende claramente de la voluntad que tengan los Estados Unidos de facilitar la normalización de los inmigrantes. En mi opinión, sí hay un tema bastante importante y valioso, y es la libertad de expresión sin censura gubernamental. Eso permite la opinión diversa, pero la opinión con respeto.
y hace que de pronto la gente tenga posibilidades de analizar lo que está sucediendo en el país cada vez que lo considere necesario. Crea el Departamento de Eficiencia Gubernamental llamado OYE, cuya responsabilidad es achicar el Estado y hacerlo más eficiente, al mando de Elon Musk. Está diciendo claramente, y lo dijo Bill Gates, si los estados no se achican, los estados tienden a la quiebra. Y eso es una forma que se está aceptando en el liberalismo reciente, el liberalismo libertario, donde la derecha dice un estado más pequeño y un estado más eficiente, entregando las responsabilidades al sector público, y el control del estado sí es permanente y constante. Una medida que generó estupor fue el indulto a los acusados del 6 de enero del año 22, cuando la toma de posesión de Joe Biden. 1.500 patriotas condenados por asistir a los eventos del Capitolio en ese año 2021 fueron indultados. De manera que ahí da uno la sensación de que él sí reconoce de una manera indirecta que fue tratando de mantener ese gobierno que estaba en ese momento dirigiendo Donald Trump. O simple y llanamente reconociendo que cometieron un error y que no merecen ese castigo tan fuerte. Es categórico en responsabilizar a exfuncionarios del gobierno por la divulgación ilegal de información confidencial. Es que el respeto por la información se debe mantener allá, aquí en Colombia o en cualquier lugar del mundo. La confidencialidad es la fuerza que le da tranquilidad a las partes, cualquiera que sean las partes, para actuar. Y sobre todo cuando se hace en función de gobierno. Miren ustedes que en unas partes del mundo, cada 20 o 30 años se desclasifican cartas o documentos para que ya pasado el tiempo se puedan analizar. Es volver a incluir a Cuba en el listado de países que protegen el terrorismo, lo cual comparto, sin duda alguna. Me parece que había sido una defecio que el expresidente Biden hubiera quitado la calidad de terrorista a los cubanos. Allá se originó la invasión a Bolivia, el daño que le hicieron a Centroamérica y lo que han tratado de hacer en Colombia permanentemente. Allá han estado radicados también frentes del ELN y miles de negociadores que se quedaron allá. Tenemos un tema real y cierto. Comenzaron los vuelos de deportación. Tras declarar el estado de emergencia en la frontera con México, los marines americanos están sobrevolando todo el tema de la frontera. Y allí se produjeron redadas para detener inmigrantes irregulares en varios puntos de las fronteras, entre ellos en la ciudad de Newark, Nueva Jersey, y según el Servicio de Control de Aduanas, fueron detenidos 538 inmigrantes y se cursaron 373 órdenes y solicitudes de detención para deportación. Y aquí es importante decirles que se produjo la primera decisión de un juez para bloquear la decisión del presidente Trump de parar la legalización de los inmigrantes que tengan hijos y que estos nazcan allá. Es decir, ese juez mantiene la orden de otorgar la ciudadanía por nacimiento. Eso es por una respuesta a una demanda que presentaron 4 estados. Vamos a ver qué pasa. Por ahora se da ese tema y continúa pues el desarrollo de los acontecimientos del presidente en Estados Unidos y las relaciones con los demás países del mundo. Hablaremos a continuación de Colombia,
y Estados Unidos. Colombia tiene un problema hoy serio, de fondo, y es el origen del conflicto en el Catatumbo, lo que se está originando hacia el Arauca y lo que tiene también de incidencia hacia la propia capital cucuteña. Se declaró entonces la conmoción interior y la firmaron todos los ministros para esas zonas. Estamos en guerra, señores. El ELN entró por Venezuela y ahora el tipo ese llamado Diosdado Cabello va a la frontera a mostrar actos de poder y a enviar al ejército. Hombre, no nos engañemos, señores colombianos. Ejército de Colombia, no más, hay que actuar, hay que defendernos, hay que mostrar que los colombianos y ciudadanos, colombianos residentes o no en Colombia, queremos un país lleno de democracia y respeto por la vida. No debemos permitir esa cantidad de muertos, de gente desplazada por causa del conflicto entre bandas criminales, que son el ELN y las FARC. Y el ejército no dice nada tampoco. El ejército debe estar actuando decididamente. Añoramos entonces gobiernos como el del presidente Uribe, que hubiera actuado de manera drástica. ¿Y a ustedes cómo les parece? El presidente Trump se va para Haití y desde allá emite discursos. Hombre, perdimos la proporcionalidad para gobernar un país. Y Petro además anuncia acciones conjuntas con Venezuela para enfrentar la crisis que se vive en el Catatumbo. Hombre, ¿cuál que acciones conjuntas si ellos fueron los que facilitaron el ingreso de las tropas del ELN por la frontera venezolana hacia el Catatumbo? Y así le está dando validez y respaldo al gobierno del dictador. Del dictador Maduro hay que tumbarlo. Allá, 80 muertos y más de 42.000 desplazados. Él dice que ha estado conectado desde Haití, pero delegó en el ministro de Defensa para hablar con su par y establecer un plan conjunto de erradicación de bandas armadas en la frontera. Amanecerá y veremos. Por otro lado, con base en esa situación caótica, Colombia decretó la conmoción interior para la región del Catatumbo, como lo dije anteriormente. Esperamos que se pueda conjurar el conflicto, porque él pretende y dice que esas medidas que se requieren para poder combatir con eficiencia ese problema que surge en el Catatumbo, Arauca y la capital, como lo dije. Ese estado de excepción cubre 19 municipios que suman casi 1.500.000 habitantes colombianos. 11 municipios y Cúcuta y su área metropolitana, es decir, son muchos más los afectados por los combates. El decreto expedido este viernes señala que el Ejecutivo tomará medidas económicas para atender la crisis, aunque no determina cuáles. Y no nos está contando qué va a hacer el ejército de Colombia en ese territorio. Me da dolor de patria, quiero y respeto profundamente a los militares y deberían tomar decisiones y arrancar a gobernar allá en esa región del Catatumbo, el Arauca y los municipios mencionados. Esta semana fue extraordinaria en hechos y sucesos. Laura Sarabia, nueva canciller. También salió el Vizcano, que parece que lo reemplazó ya, Benedetti. ¿Cómo les parece, por Dios bendito? ¿Qué pasará? Salió la ministra del Transporte. Es un hecho que también sale la de Ambiente, Susana Muhammad.
el ministro de Educación Daniel Rojas y probablemente el ministro de Minas, es decir, todos salen rápidamente en sus funciones. La ministra del Transporte creo que duró máximo 6 meses. Es la desadministración completa que tiene Colombia con Gustavo Petro en el gobierno de nuestro país. Y hay otros también, para no extenderme y exaltarme, embajadores y cónsules que también renunciarán ya para hacer política prontamente. Un tema que no puedo olvidar, aunque me demore, es el problema de energía para el país en el año 2026. Eso lo afirmó Camilo Marulanda, presidente de ISAGEN, quien lanza la alerta por la falta de nuevos proyectos de energía y el no pago, ojo pues, y el no pago del gobierno de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, deuda que alcanza los casi 4 billones de pesos. La situación es preocupante y cada día será peor. Pero les cuento, si no fuera por Hidroituango, ya estaríamos en problemas energéticos serios en Colombia. Afortunadamente, todo solucionado, todo avanzando, gracias al empuje, a la dedicación de los antioqueños y al grupo que lidera toda la transformación de ese proceso de la montaña donde está Hidroituango. Nuestros hombres antioqueños, liderados por el ingeniero William, han logrado traer paz y sosiego al país para poder seguir desarrollando las empresas y tener tranquilidad en la energía, en las casas. Que no ocurra lo que pasa en Ecuador, que no ocurra lo que pasa en Venezuela. Señores, volvámonos serios. Nos están dando en la cabeza y no nos damos cuenta. Las reservas de petróleo en Colombia cayeron el 4.6%. Y en la medida que el país siga disminuyendo la producción, como lo ha venido haciendo en los últimos años, se puede perder la autosuficiencia petrolera, generando la necesidad de importar crudo para cargar las refinerías y producir combustibles. Eso no lo digo yo, lo dice Julio César Vera, presidente de la Fundación SUA Energy, obviamente una menor producción y unas reservas mermadas generan menos regalías. En contravía de lo que está haciendo Donald Trump, que va a avanzar en Alaska, que van a hacer fracking y que van a producir para tener autosuficiencia en el tema del petróleo en los Estados Unidos. Señores, miren todo lo que está sucediendo. Miren que día a día nos avasallan las noticias negativas, con excepción de lo que ocurre en Estados Unidos y ocurre en Argentina, y me uno a Italia también con el primer ministro Meloni. De manera que pongámonos las pilas a defender la institucionalidad colombiana y la democracia. Un cordial saludo y un abrazo para todos ustedes.